Muy buenos días nuevamente. Amén. Amén. Es una bendición estar aquí. Estamos muy agradecidos con el Dios del cielo por el privilegio de estar juntos una semana más. ¡Qué bendición! Si pudiéramos contarlas, es decir, las bendiciones, este sería un gran punto para empezar. Ser traídos a su presencia, ser recibidos por Él, más que Rachel o Eduardo cuando llegamos, nos recibió Dios. Ser llamados sus hijos, hijos e hijas, ser familia de Dios. ¡Qué bendición es! Muy agradecido de que todos estén aquí este día. Estamos en los primeros meses del año y me he comprometido a predicar por lo menos un sermón con respecto a la ofrenda. Así que si tienen sus Biblias a mano, nos vamos a ubicar en el texto que representa la lectura de esta mañana. Vamos a, como siempre, hermanos, colocar frente a ustedes cada texto relevante de nuestro sermón para que tengan tiempo de leerlo y puedan anotarlo sin ningún problema. Siempre pendientes cuando citamos, si aparece en la pantalla, es totalmente relevante para la consecución del tema. Bien, así que si tienen sus Biblias a mano, pues ya pueden ver el título del sermón esta mañana, que es Aprendiendo a dar como los macedonios. Y si tenemos nuestras Biblias, les pido que por favor me acompañen a 2 de Corintios. Podemos verlo allí arriba sobre el título, 2 de Corintios capítulo 8. Y hablaremos de algunas cosas que surgen de este capítulo respecto a la ofrenda. El apóstol Pablo los va a usar, es decir, a los macedonios como modelo para los corintios, para exhortarlos a dar de sus recursos adecuadamente para la obra de Dios. Porque por supuesto, quien da 5 centavos está dando para la obra de Dios. Pero si esa persona está ingresando $400 al mes o $200 al mes, aunque está aportando a la obra de Dios, no lo está haciendo adecuadamente. Una cosa es poner la mano en el plato y otra cosa es ponerla adecuadamente según los principios bíblicos. Él hablará de eso, pero nosotros volveremos rápidamente a modo de introducción y vamos a establecer, como siempre debe hacerse, el contexto de este pasaje y luego entramos al capítulo. Recorreremos algunas cosas brevemente, probablemente hasta el versículo 13. Luego vamos a enfatizar o vamos a presentar 3 puntos que destacan dentro del capítulo y dentro de las cosas que Pablo dice al principio. Hermanos, cuando examinamos 2 de Corintios 8 y retrocedemos mentalmente, históricamente hasta el primer siglo, esto no es simplemente una ofrenda de cualquier domingo en la mañana. Esto no es única y necesariamente eso. De hecho, el apóstol va a usar un principio enseñado en las Escrituras que realmente o probablemente no se piensa con frecuencia cuando hablamos del tema de las ofrendas, y es este. Los judíos fueron aquellos de quienes vino la salvación. Repito, los judíos son aquellos o fueron aquellos de quienes vino la salvación. No que ellos dieron la salvación, pero sí que de ellos vino esa palabra, vino esa profecía, vino ese culto bíblico que posteriormente va a convencer a todos de que Jesús era realmente el Mesías y él sí es el Salvador. Y Pablo hablará de ello. Entonces, de los judíos me refiero como quienes traen bendición espiritual a toda la humanidad, como quienes traen bendición espiritual a todas las naciones. La idea es que los judíos, o sea, los judíos originales, no los samaritanos actuales, los judíos originales nos trajeron algo espiritual, nos dieron algo a nosotros los gentiles. Recuerde que gentil se refiere a toda persona que no era de la nación judía. A cambio, va a decir el apóstol Pablo, si ellos nos han dado algo grande, nos han dado algo espiritual, nosotros debemos devolverles. Nosotros también debemos darles algo. Ahora, la ofrenda que los gentiles están haciendo aquí no es una ofrenda de sus cuerpos, por ejemplo, dar la vida, no es una ofrenda de su trabajo, por ejemplo, ir hasta Judea a realizar una misión como está haciendo nuestro hermano Philip, nuestro hermano José hoy, sino que es monetaria, una ofrenda monetaria.
En otras palabras, el concepto en las Escrituras es, al menos en el Nuevo Testamento, que hay valor, hay mérito en dar a través de lo monetario un gracias por lo que recibimos espiritualmente hablando. Ahora, ese concepto tiene al menos dos partes. Número uno, él hablará de ello con respecto a algunos de los santos que están en Judea o muchos de ellos que están pasando necesidad, que están sufriendo, que están pasando hambre. Y ustedes, dice el apóstol, como santos, deben dar monetariamente para poder aliviar las necesidades de aquellos santos. Y él dice que la Escritura enseña que el obrero es digno de su salario. De hecho, en lo que leamos uno o dos pasajes, él va a citar precisamente este concepto. Y lo relacionará esta vez no con dar a otros hermanos necesitados, sino con sostener financieramente a los predicadores que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Y que debemos ser recíprocos con ellos. Si ellos nos dan bendición espiritual a través de ese ministerio de la predicación, a través de su exhortación, a través de su consejo, a través de su aliento, incluso a través de su reprensión, nosotros debemos también ser recíprocos con ellos. Quizás no le vamos a enseñar Biblia al predicador, pero podemos ser recíprocos monetariamente. Leamos algunos pasajes en cuanto a que los judíos fueron los primeros con el evangelio y lo dieron a los gentiles. Recordemos, y no vayan allá por favor, recordemos Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 vamos a recordar esta escena. Creo que con esta pintura o esta imagen podemos recordar de qué habla allí. Juan capítulo 4 es la conversación que tiene nuestro Señor Jesús con la mujer en el pozo. Estoy seguro de que recordamos esa historia, ¿verdad? Noten entre las cosas que él le dice mientras discuten cómo o dónde se debe adorar a Dios de manera aceptable. En el versículo 20, ella le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y señala el monte Gerizim, de allá en Samaria. Y luego le dice a Jesús, sabiendo que él es judío, ella le dice: y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Vosotros decís que es allá. Así que tenemos dos pensamientos opuestos o contradictorios sobre lo que constituye el lugar de adoración aceptable para el Dios del cielo. La samaritana, por un lado, dice: nuestros padres dijeron que Dios acepta nuestra adoración en este monte. Ustedes los judíos dicen que Dios solo acepta la adoración en Jerusalén. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En ese momento el Señor va a mirar hacia adelante, al futuro, hacia su reino espiritual. La iglesia, nosotros, ¿sí? Donde la adoración ya no va a estar restringida a una ubicación. La semana pasada, el hermano Felipe estaba adorando en otro lugar. El hermano José estaba adorando en otro lugar. Y la anterior a esa, José estaba adorando en un lugar diferente al que adoró el domingo pasado y diferente a hoy donde está adorando. Pero donde quiera que José fue, Margarita, Sofre o Volcán, Dios acepta su adoración porque la hace en el reino espiritual de Jesucristo. Así que Jesús dice eso primero, pero luego revisa esa idea que tienen los samaritanos de si en el monte ese Dios aceptaba la adoración. Y dice el Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y luego añade esta frase: porque la salvación viene de los judíos. Nota que no lo digo yo, lo dice el Señor. Jesús es muy claro con ellos. Ustedes están adorando de forma equivocada. Nosotros estamos adorando según lo correcto, según lo que hemos aprendido. Lo sabemos, no opinamos, no suponemos, lo sabemos. Y la salvación para ustedes y para cualquiera fluirá de nosotros los judíos. Esa es la posición del Señor. Ahora, cuando leemos otro pasaje como Romanos capítulo 1, que tampoco vamos a ir allá, lo leemos con respecto a que el evangelio es para todas las personas. Y esto, hermanos, es totalmente cierto, totalmente verdadero. Podemos ver eso realmente respaldado en el versículo 14, porque Pablo dice: yo le debo predicar o soy deudor de todos, de absolutamente todas las criaturas de Dios, en este caso los seres humanos.
Pero en el versículo 16, que lo sabemos de memoria, Romanos 1:16, él escribe, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Todavía lo especifica más, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. El Nuevo Testamento es muy claro en este asunto. La salvación para el mundo viene de los judíos. Es un pensamiento recurrente. De hecho, en Romanos capítulo 11, Pablo se referirá a los judíos como la rama natural o el árbol natural. ¿Sí? Y que debido a la incredulidad, sí, algunos de ellos habían sido cortados. Y nosotros, los gentiles, las ramas silvestres, fuimos injertados. Pero que cuidado, que no nos llenáramos de orgullo, porque si Dios cortó lo natural, ¿qué no hará con lo injertado? ¿Qué no hará con lo silvestre? Ahora, si pasamos más adelante y consideramos, si vemos la imagen acá, Gálatas capítulo 6, después de que el apóstol habla de que cada uno debe llevar su propia carga, y también dice que debemos llevarnos las cargas los unos a los otros, y usa dos términos allí para cargas, para indicar conceptos distintos. Luego dice en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, y escuche bien, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted hace duro de guineo y alguien le instruyó, dele un duro de guineo. El concepto principal aquí es compartir. Estás devolviendo a quienes te enseñan. Estás devolviendo algo porque ellos te han dado algo mucho más grande y más importante primero. Vamos a 2 de Corintios 8, por favor, porque ese es el texto clave de nuestra lección. 2 de Corintios capítulo 8. Ahora sí abrimos nuestras Biblias y vamos al pasaje. Allí el tema no se trata ya del predicador. Se trata de los hermanos judíos de quienes los gentiles recibieron el evangelio. Y él alude a eso mientras contempla que los judíos se están dando monetariamente para el Señor. Ahora de nuevo el contexto tiene que ver con los santos que están pasando un gran y terrible periodo de necesidad. Y que estos hermanos tienen los medios para dar, para aliviar esa necesidad. Pero consideremos, por favor, el versículo 4, mientras los padres nos ayudan, por favor, con los niños. Versículo 4, vamos a ver el pasaje acá en pantalla también. 2 de Corintios 8:4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos hermanos que no eran judíos quieren participar en una dádiva para sus hermanos en Judea. Y él abordará nuevamente este tema más tarde, el concepto de, oye, hermanos gentiles, oigan, hermanos gentiles, los judíos les han dado tanto. Ahora, primero aprendamos algunas cosas a través de la ofrenda. Podemos aprender, y es el propósito de este sermón, cómo lo hicieron los macedonios. Porque el apóstol registró para siempre, hasta el último día de esta tierra, las personas leerán cómo se debe ofrendar. Porque, hermanos, notando los números, porque los tenemos que revisar, notando nuestra conducta durante la ofrenda, la iglesia en este lugar, quizás la iglesia en muchos lugares, no está haciendo las cosas como los macedonios. Y hoy queremos aprender a hacerlo como ellos, porque ellos lo hicieron bíblicamente. Ya que Pablo le habla a los corintios, porque la carta va a los corintios, pero mencionándole a los macedonios como ejemplo, también son un ejemplo para nosotros aquí en Volcán, los macedonios. No en este caso no los corintios, los macedonios. Que hay que involucrarse en el mismo acto de dar para las necesidades de los santos, para la obra de la iglesia, para todas las necesidades que hoy se presentan, sea del predicador, las personales del predicador, las ministeriales del predicador, las necesidades para actividades como las que realizamos, para llegar con la benevolencia a los hogares de todos los que necesitan, para impulsar el evangelio no solo en la campaña, sino cada semana, para también edificar a los santos. Con respecto a los macedonios, aquí hay algunas cosas que destaquen y vamos a nuestro primer punto. Las circunstancias no lo son todo cuando se trata de dar a Dios.
Las circunstancias, es decir, la situación que usted y yo vivimos financieramente, no lo son todo cuando se trata de dar a Dios. El pensamiento natural es que aquellos que tienen mucho darían mucho debido a su abundancia. Eso es lo que normalmente se piensa. Bueno, que el hermano que tiene su salario, bueno, que él ofrende bastante. Y bueno, yo voy a dar estos 5 centavos porque yo no gano exactamente lo que gana el hermano José. Dicho sea de paso, si todos ganáramos lo que gana el hermano José, hermano, ya tuviéramos terreno y edificio. Pero entonces a veces tenemos la idea de el hermano es el que tiene que dar más. Y entonces nos alegramos cuando vemos un che, le dicen en Nicaragua, ¿verdad? Nos alegramos cuando vemos a un estadounidense. Y si vemos 60, todavía nos alegramos más porque decimos, hoy va a haber una ofrenda que nos va a ayudar durante todo el año. Pero no es la responsabilidad de Philip y los hermanos de Norteamérica, no es la responsabilidad del hermano José o del hermano Eduardo o de mi persona porque ganamos esto o aquello. Es la responsabilidad de todos. Las circunstancias de cada uno no nos eximen de nuestro deber ante Dios. Y a veces pensamos así, el que tenga mucho que dé mucho y el que tenga poco que dé poco y todo está bien. Y eso es completamente invalidado en los primeros versículos de 2 de Corintios 8. Mientras Pablo habla de los macedonios, deja muy claro que las circunstancias que no lo son todo. Por ejemplo, vamos a el primer pasaje, dice versículo 1, asimismo, hermanos, y estamos en 2 de Corintios 8, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué hay de ellos? Pasa a decir, note, que en grande prueba de tribulación. ¿Sabe qué significa tribulación? Cuando un grano está en un molino y está siendo presionado por esa parte metálica de abajo y esa parte metálica de arriba, puede ser de madera también, pero normalmente metálica, que presiona la semilla hasta que la rompe. ¿Puede levantar la mano todo el que en algún momento de la vida se ha sentido en tribulación? Amén. Que se ha sentido en tribulación, que todo le cae de arriba y de abajo también y queda usted en medio destrozado. Bueno, hemos pasado tribulación. ¿Sabe qué pasaron los macedonios? Grande. Imagínense que ya la tribulación es lo que es. Y Pablo dice, grande prueba de tribulación. Número 1, están sufriendo. Número 2, ahora note, mire, está hablando de que sufren a un extremo que ni usted ni yo. Pero luego dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Sabe, hermanos, eso se entendería en griego, en español y en inglés. Una cosa es ser descrito como alguien pobre. Que levanten la mano aquí todos los que son pobres. Nota que el hermano José no la demoró para levantarlo, lo pensó. Yo soy pobre, usted es pobre. Pero estos no son solo pobres, son profundamente pobres. Eso parece llevarlo un paso más allá de donde estamos usted y yo. Parece querer enfatizar cuán mal estaban estos hermanos. No solo eran pobres, esa es la expresión, pobreza profunda. ¿Y qué pasa? Note lo que dice a continuación. Personas que tenían menos recursos que nosotros, que estaban viviendo una situación más difícil que nosotros, mucho más difícil, pusieron en el plato 5 centavos. ¿Sí? ¿Dice eso? Pusieron en el plato una moneda de esta que hemos apodado Martinelli. ¿Dice eso? Pero hermano, yo solo cobro $15 al día y luego tengo que gasto aquí, tengo gasto acá, mi esposa acaba de dar a luz. Entonces estoy justificado para que cuando pase el plato, tenía unas monedas por aquí, llegó alguien de Colón y tenía unas monedas aquí en serio, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ahora, tenía una moneda de esas. Y note que nuestra manera de pensar es, bueno, José que tire 20 en el plato y yo complemento con un Martinelli porque es que yo solo gano 15 al día y tengo gastos y tengo una mujer que acaba de dar a luz o tengo 4 hijos o tengo 2 niños pequeños o tengo
que pagar un cuarto, tengo que hacer esto y esto y lo otro. ¿Decían eso los macedonios? Quienes en gran prueba de tribulación, ¿qué hicieron? Abundaron, no redujeron. ¿Cuánto me cuesta salir con mi amiga o mi novia? ¿$20? ¿$10? ¿Cuándo he puesto $10 o $20 en el plato de la ofrenda? ¿Cuándo? Nótenlo. Pero si la llevo al cine, hoy llevar a una chica al cine son $50. $50. ¿Cuándo he puesto yo $50 en el plato de la ofrenda? Pero es que soy pobre. Y 50 que ponga el americano. 50 que ponga el de Colón. Y allá tienen la zona libre. Tienen gente con recursos. Tienen un canal que genera millones y millones. Nosotros no. Tenemos el Volcán Barú, pero no me genera plata. Entonces yo no tengo que dar tanto. No, aquellos que estaban en profunda pobreza no pensaron en dar lo mínimo después de que le compré la bicicleta a mi hijo. ¿Cuánto me costó en diciembre? $80. ¿Alguna vez he puesto $80 en el plato? ¿Por qué si doy $80 para el curso de mi hijo en la universidad? ¿Por qué no lo puedo poner en el plato un día también? ¿Por qué si le compro una consola de juego de $500 o $400, por qué no puedo hacer eso un día en el plato de la ofrenda? ¿Por qué si voy a pasear a un lugar? Que todo esto es válido, hermano, y no estamos diciendo que sea pecado. Pero ¿cuándo lo haremos por el ser más importante que hay en nuestras vidas? ¿Cuándo? Es un poco extraño ver la palabra riquezas, porque dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Fueron generosos. Hermano, si yo me acerco a usted y le digo, hermana, ¿cómo está usted? ¿Tiene necesidades? Sí, hermano, estoy en una gran prueba ahorita mismo. Listo, hermana, tengo un Martinelli aquí que me sobra. Tome. ¿Diría usted que yo soy generoso? Pero si llego a usted y le digo aquí hay $500, ¿dirá usted que soy generoso? Seguramente en el segundo caso sí. Pues los macedonios fueron generosos, aunque eran 3 veces más pobres que nosotros y tenían 100 veces más problemas que nosotros. Y vivían en una época en la que no tendrían los lujos que tenemos nosotros. Carro, internet, data en el teléfono, internet en casa, bueno, iba a decir teléfono nuevo, nuevamente, universidad, colegio, etcétera. No, ellos no tenían nada de eso, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Es extraño ver la palabra riqueza y pobreza profunda en la misma frase. Sin embargo, así es como Pablo lo escribió, guiado por el Espíritu Santo. El punto es simplemente este: mientras que el apóstol Pablo contempla constantemente a los macedonios y su situación y cómo ofrendan, trata de exhortar a los corintios a unirse a esa mentalidad y a esa actitud. Y dice, escuchen, hermanos, las circunstancias no lo son todo. Estas personas dieron de su profunda pobreza. Número 2, vamos a nuestro segundo punto, porque el tiempo va a caballo y nosotros vamos a pie. La estimación que otros hacen de tu capacidad no es relevante. O sea, una persona te mira y él piensa que cree cuál es tu capacidad. Y dice, bueno, viendo a la hermana Lupe, eso no produce. Eso no produce. Quizás $5 al mes. No, eso es lo que cree esa persona. Pero esa no es la capacidad de Guadalupe. La capacidad de Guadalupe es la que ella se proponga tener para el Señor. A veces, y tristemente, la gente mira a otros y piensa, no lo puede hacer. Fijémonos en el resto de lo que el apóstol dice. Volviendo de nuevo a los macedonios, y lo tenemos en pantalla, pues doy testimonio de que con agrado, no, voy a poner esos $10 ahí, pero me hubieran servido para tal y tal cosa. Voy a poner esos 20 ahí, pero ¿qué voy a hacer el resto del mes? No, dice con agrado. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Otra vez, si yo cobro 289 al mes, o sea, les digo número, hermano, no me estoy metiendo con la cantidad que da cada uno reflexiona. Yo no me pongo a ver cuánto usted pone en el plato. Mírelo usted y analícelo. 289 al mes. Y la semana pasada, aquí se ofrendaron $6.
¿cierto? Es una información pública, lo puedo decir en el sermón. $6. Los fariseos daban el 10% de lo que ingresaban. Y eran hipócritas, malos. ¿Cuánto sería el 10% de 290? $29. O sea, solo esa persona podría ofrendar, mínimo como los fariseos, $29. $6 no es aceptable. No para toda una congregación. No estamos haciendo las cuentas debidamente. Estamos creyendo que las circunstancias lo son todo. O, en este segundo punto, que tenemos menos capacidad de la que en realidad tenemos. No sé si el versículo 4 sugiere que alguien trató de decirles a los macedonios, oye, no exageren, no se pasen, porque después ¿con qué comen? Oye, cuidado, no, ese billete, no, cuidado, hermano, ¿y cómo va a ser después? Y los pasajes, y los niños, y la deuda, y cuidado, hermano, no tire tanto. Pareciera como que alguien lo hubiera hecho, no lo sé. Porque luego dice el apóstol, note esto, no había que predicarles a los macedonios para que ofrendaran mejor, para que se sacrificaran más, para que amaran más la obra de Dios. Porque mientras más usted ama, mire, mientras usted más está enamorado de una mujer, más cosas, más gasta usted, y más se esfuerza y más se sacrifica. ¿Sí o no? Y también al revés, porque la mujer tiene que hacerse las uñas, hacerse los colochitos, el maquillaje, el perfume, todo para agradar a ese varón que aman. Mientras más amamos a alguien, somos capaces y nos sentimos en la capacidad, y si no, vamos aún más allá de nuestra fuerza para hacer algo, para demostrárselo, para hacer muchas cosas. Note lo que hicieron los macedonios. Ahora tenemos el texto en pantalla. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. El hermano Eduardo, dicho sea de paso, aquí está la factura. El hermano Eduardo hoy mandó a comprar café. Pero antes de mandar a comprar café, el hermano Eduardo preguntó en la semana, o anunció en la semana, hermanos, para el domingo no tenemos café. Realmente, hermanos, ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de comprar un paquete de café de $3 o de menos. Puede traerlo de otro tipo, de otra marca, para compartir. Sí podemos. No podemos mirarnos al espejo, hermano, y todas las semanas decirnos, yo no puedo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los macedonios podían, querían, incluso rogaron, y no solo una vez, dice con muchos ruegos. Parece que alguien les decía, ok, estamos recogiendo para los hermanos en Judea, pero después venimos con ustedes, porque ustedes también están en necesidad. Note, por eso dice, tuvieron que rogar. Hoy hay que rogarle a la gente para que ofrende. A los macedonios había que rogarles para que se aguantaran un poco. Oye, si ustedes están para que les den, no para que ustedes den. ¿Y qué dijeron ellos? No nos menosprecies, no nos subestimes. Tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad. A veces decimos, es que somos una congregación pequeña. Es que no todos tenemos trabajo. Es que no todos tenemos el salario de tal. Hermanos, no menospreciemos nuestra capacidad. Una iglesia puede ser pequeña en número, pero jamás pequeña en poder. Amén. Porque es la iglesia de Cristo. Amén. De Cristo. Ellos estaban dando y aparentemente alguien les decía, bueno, ustedes están en tan mal estado que la Teletón la vamos a hacer luego para ustedes. Dijeron, no. Podemos estar mal, pero vamos a ayudar a los que están peores. Alguien me dijo en una ocasión, pues tienes que administrarte mejor. Si no te está alcanzando, tienes que administrarte mejor. Y mira, cuando tú estás en la situación que estás, no es para que estés ayudando a otros. Y le dije, bueno, si yo estoy comiendo, estoy mejor que el otro que no está comiendo. Entonces sí puedo hacerlo y lo voy a hacer. Lo seguiré haciendo. Tengo que hacerlo. Ellos estaban dando de sus recursos, los que estaban en profunda pobreza. ¿Por qué tienen que rogarle a alguien, hermanos, para que acepte nuestra ofrenda? Es raro. Pero era la situación. Alguien miró su profunda pobreza y dijo, no podemos pedirles. Pero noten, mientras Jesús allá en Lucas observaba a la gente
poniendo grandes cantidades de dinero allá en el templo, allá en las ofrendas, dice que de pronto vio ¿a quién? A una viuda. Hermanos, una viuda en el primer siglo era una de las personas más pobres. Si usted y yo comemos 2 veces al día o 1 vez al día, quizás la viuda comía 3 veces a la semana. Y no es una parábola, fue real. Una viuda pobre se acercó. O sea, ya decir viuda era pobre. Y la lectura dice una viuda pobre. ¿Se imaginará? Profunda pobreza. ¿Y qué hizo ella? Solo tenía el equivalente a lo que hoy serían quizás 2 centavos. ¿Y qué pasó? Marcos 12:43 dice que ella lo dio todo. 12:42, lo dio todo. Dio las 2 blancas, 2 moneditas que tenía. Cuando usted pone el Martinelli, ¿era todo lo que tenía? Cuando usted pone los $5, ¿era todo lo que tenía? Ella lo puso todo. Ahora, todo era casi nada al lado de lo que habían dado otros. Pero como lo dio todo, todo lo que ella tenía, todo lo que estaba dentro de su capacidad, ella no dijo, pero si solo tengo 2 blancas, no puedo. No, ella dijo, sí puedo porque tengo 2 blancas. Mira la mentalidad. Nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a dar ese Martinelli si es todo lo que me alumbra? Decimos en buen panameño. Es todo lo que me alumbra. No, ella dijo, como me alumbra un Martinelli, lo voy a dar todo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Comparando un Martinelli con 1000 Martinellis. ¿Sabe qué dijo? Porque los 1000 eran de lo que le sobraba. Pero luego dijo, ella dio más que todos. Ellos dieron de su abundancia, ella dio de su necesidad, de su pobreza. Ellos dieron algo, ella lo dio todo. Me pregunto si alguien se hubiera acercado a ella y le hubiera dicho, mujer, ¿en qué estás pensando? No puedes darlo todo. Bueno, ella lo hizo. Y el Señor no la reprendió. El Señor lo aprobó. Lo que Pablo dice es que la estimación que otros hacen de tu capacidad no es relevante cuando se trata del tema de dar a Dios. Si alguien cree que tú no puedes, demuéstrale que sí. No a esa persona quizás. Demuéstratelo a ti mismo, que puedes superar la mentalidad que has tenido hasta ahora. Ella dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Además, dice Pablo, y lo tenemos en pantalla, los macedonios han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Más allá de lo que pensábamos que ellos podían hacer. Hermanos, que los hermanos de Norteamérica se vayan impresionados porque digan, pensábamos que esta iglesia no podía esto, no podía aquello. No, sí podemos. Que nadie te diga cuál es tu capacidad. Su opinión no es relevante. Número 3. Y final, nuestra generosidad es una evidencia de nuestro amor. Nuestra generosidad es una evidencia de nuestro amor. Y hermanos, a nadie le gusta que lo pongan en el punto de tener que escuchar lo que va a decir el apóstol. De hecho, preferiblemente queremos que se dijera lo contrario. Pero Pablo dice en referencia a los macedonios, mientras les habla a los corintios, recuerde, está exhortando o amonestando a los corintios usando el ejemplo de los macedonios. De hecho, una de las congregaciones que sostuvo a Pablo estaba en Macedonia, la iglesia de Filipos. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Esa es la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional lo dice así. Note el pasaje en pantalla y note cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Que no sea una referencia usarla, es muy pésima traducción, pero en este caso nos ayuda. Dice, no es que esté dándoles órdenes. O sea, yo no le estoy dando tampoco a usted la orden de que si la semana pasada daba un Martinelli, hoy ponga 5, o ponga 10, o ponga 20. Yo no le estoy dando órdenes específicas. Pero luego dice, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Al mirar a los macedonios, hemos leído en el versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 de su profunda pobreza y de que dieron más allá de su fuerza, más allá de su capacidad. Pablo dice, los estoy usando a ellos y a la diligencia, es decir, estuvieron prontos a hacerlo.
Hoy les dije, acérquense al hermano si usted todavía no tiene una función. Algunos van a cuidar, algunos van a cocinar, algunos van a predicar. Si usted no tiene una función, acérquese al hermano. Yo quisiera que el hermano me dijera, hermano, ya me cayeron 3. Usted dijo eso y ya llegaron 3 a decir, ¿qué puedo hacer tal día y en tal horario? Por la obra aquí de la campaña. Diligencia. Estoy usando la diligencia de los macedonios para exhortarlos a ustedes, corintios y hermanos terralteños o de tierras altas. Nuestra generosidad es evidencia de nuestro amor. Y nuestra tacañería es evidencia de que no amamos. Díganme si no las mujeres. ¿De qué se quejan las mujeres? De que los hombres somos tacaños. Y de que mientras no las llevemos a pasear, mientras no aportemos para su belleza, o lo que acompaña a su belleza, mientras que no le demos ciertas cosas a nuestros hijos, somos tacaños. Y que lo relacionan automático, ustedes lo saben. Entonces no, ya no me amas. Porque cuando éramos novios, yo te hubiera pedido que me llevaras a los juegos mecánicos y me compras la montaña rusa y la pones en el patio. Pero ya hoy no es así. Podríamos simplemente, hermanos, citar la expresión de nuestro Señor en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si yo lo cito a usted para entrenamiento en el día y usted no aparece, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba su tesoro? ¿Dónde está los miércoles? ¿Dónde están los domingos? ¿Dónde están los sábados a las 5 de la tarde? Si no está trabajando, obviamente. Siempre hacemos la salvedad, no nos referimos a los hermanos que están encerrados en un lugar, en un horario. ¿Pero dónde estaba? Allí donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hoy dejamos muchas cosas atrás en casa, porque nuestro tesoro está aquí, y no es Felipe. A donde demos nuestro dinero, probablemente no habrá otra forma que exprese más claramente nuestro interés, nuestros deseos, nuestro amor, nuestra apreciación con el dinero. Porque miren, puedes ir a trabajar a un lugar, trabajar mucho, trabajar duro como ha trabajado y ha demostrado siempre nuestra hermana Stacy, eficientemente. Y la gente puede decir, Stacy, eres la mejor. Tú eres la mejor aquí. De hecho, esta empresa no sería igual si tú no estuvieras sin ti. Oye, eres la mejor, te necesitamos, te apreciamos. Pero luego dicen, vamos a considerar un aumento de salario, no de horas de trabajo. ¿Y qué siente Stacy cuando dicen, a todos los demás le pagamos 200, pero a ti te vamos a pagar 400? ¿Qué siente Stacy en ese momento? ¿Que la valoran? ¿Que la aprecian? Por supuesto. ¿Qué siente Dios? ¿Qué siente Dios cuando nosotros invertimos cientos, miles, 60 y 40? Pero cuando venimos a la casa de Él y vamos a aportar para la obra de Él, ya nuestro aporte se cuenta por 1 y por 2 y por 3. Salimos nuevamente. Oye, ¿por qué no comemos hoy no me estoy refiriendo a nadie, ¿sí? Nunca me refiero a nadie. En Santiago tenía un personaje que se llamaba Ramiro Ramírez, ficticio, para que nadie se sintiera aludido. Sale Ramiro Ramírez con Ramira de Ramírez y sus hijos y vamos a comer a tal lugar. Pero ¿cuánto dejaste aquí antes de ir a poner todo ese dinero allá? Donde pones más dinero, tienes más interés, más compromiso. Hay una forma para que te ayuden a entender cuánto te aprecian, cuánto te necesitan, cuánto te valoran en un trabajo. Pero imagina el escenario contrario. Ya has escuchado que te aprecian, ya te han dicho lo útil que eres, ya has recibido felicitaciones por correo o por WhatsApp. Incluso te han puesto en un cuadro, una fotito ahí, el empleado del mes, el predicador del mes. Pero ahora vienen y te dicen, hermano Eduardo, te vamos a quitar la mitad del salario porque no hay más dinero para ti. Hay menos. ¿Qué haces con la foto del evangelista del mes? ¿Qué haces con las felicitaciones y los abrazos? Ahora vienen y te dicen, no te podemos dar dinero. Y de repente tengo curiosidad. ¿Cómo te sientes, predicador? ¿Te sientes valorado, apreciado? ¿Sientes que tu trabajo vale la pena? De repente, hermanos, entendemos. Pablo dice, estoy usando a los macedonios y su diligencia, su generosidad, que dieron más allá de su fuerza, para que ustedes usen esa regla, se miran a ustedes y digan, ¿realmente amo al Señor? ¿Realmente amo la obra del Señor?
Cuando se trata de dar, lo que hace que esto sea tan cierto y tan evidente es el siguiente versículo y el siguiente punto, porque Cristo probó su amor dando, el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No importa si de aquí salgo con más problemas económicos, porque por amor voy a dar al Señor generosamente. Si no tuviéramos otra forma de saberlo, Cristo clavado en la cruz y sangrando, agonizando, muerto, nos dice: Dios te ama tanto. Él demostró el amor dando. O como dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Vamos a las Escrituras y a la cruz para encontrar pruebas del amor de Dios. Vamos a muchos lugares y aspectos para ver el amor de los hermanos por Dios. Uno de ellos es la ofrenda. Y ahora, cuando se trata de dar, no hay formas de evitar esta verdad. Simplemente dar es una prueba y manifiesta amor. Es simple. De nuevo, no hay forma de evitar los conceptos. No hay forma de huir de esta enseñanza. Leí recientemente y otras veces con relación a dar, con qué frecuencia Jesús habla de dar. A veces tenemos miedo de tocar estos temas porque los sectarios se la pasan hablando de esto. Entonces, los predicadores del Evangelio como que le rehuimos al tema para no incomodar a la hermandad. Pero ¿cuántas veces Cristo habla de dar? Estuve investigando, estuve leyendo y me doy cuenta de cuántas parábolas del Señor hablan de dinero. Y los incomodaba seguro con eso, pero lo predicaba. ¿Cuántas veces habló Cristo a alguien sobre esto? Bueno, ¿sabe qué? ¿Sabe qué encontré? Habló más de dinero de lo que habló del cielo. Habló más de dinero que lo que habló del infierno. Es un asunto que él enseña una y otra vez. ¿Por qué? Porque es bastante obvio. Puede ser un problema desprenderse del dinero. Puede ser difícil soltarlo. Puede ser incluso un desafío darlo a Dios y a su causa. Porque a nuestros hijos no nos duele. A nuestra enamorada no nos duele. A nuestros padres no nos duele, generalmente. Pero a Dios sí nos duele. Y a Dios le reducimos de todos nuestros renglones de presupuesto, es al que menos le damos. $6. 10 personas. Entonces viene la aplicación para nosotros. Primero, los macedonios tuvieron éxito. Y todos lo tienen cuando se trata de dar a Dios. Nunca vas a fracasar. No te vas a morir de hambre. Y aún si murieras de hambre, vas a ir al cielo. Y cualquiera que vaya al cielo no ha fracasado. Amén. Versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué algunos no se han entrenado para servir en la causa del Señor? Ahí está clarito. Está sumamente clarito, hermano, porque no se han dado ellos primeramente al Señor. Antes de poner una moneda en el plato, póngase usted en las manos de Dios. Entréguese de verdad al Señor, como lo hizo el día de su bautismo. Así debió ser. Verá que cuando se da a sí mismo, luego, como dice el pasaje, no lo va a dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Porque si primero, dice el versículo 12, ahí la voluntad dispuesta será acepta. Pero si usted pone hoy, hermanos, más, pero lo hace porque este individuo nos estuvo regañando y este individuo nos estuvo recordando y ahora seguro todo el mundo nos estará observando y vamos a tener una reprensión, entonces por eso voy a darlo, eso no es aceptable. Sépanlo. Usted hoy puede poner $100 allí, pero si lo tenía pensado para otra cosa y lo dio con dolor, no es aceptable. Dicen, si la voluntad está dispuesta. Los macedonios lo hicieron alegremente. Lo hicieron en gozo. Lo hicieron con gran disposición. Amados hermanos, si ha sido tu costumbre y práctica hasta aquí esperar que llegue el plato para entonces meter la mano en el bolsillo, en la cartera y buscar y vas dejando los 20 para allá, los 10 para allá, los 5 para allá, el 1 para allá y tomas los 50 y esos 50 centavos y es lo que pones. Ese no es el proceso que debes utilizar cuando vas a aportar a la causa de Dios. Ese no es el proceso. Por favor, reflexiona en eso. Proponte mejorar en eso. Proponte
seguir el ejemplo de los macedonios. Planifica eso. Haz de eso una parte esencial, indispensable, integral de tu vida, de tu adoración, de tu compromiso con Dios. Si no eres cristiano esta mañana, tienes la oportunidad de convertirte en uno y darte a Dios primero, para luego darle a Dios. Puedes poner dinero en el plato. Y felicitamos siempre si alguien no se ha hecho cristiano y quiere aportar a la obra de Dios. No estamos diciendo que esté mal hacerlo. Le felicitamos, pero si no te has dado a ti mismo, está el orden cambiado y está erróneo. Si no eres cristiano, date a Dios primero y luego da tu dinero. Dios observará y te lo tomará en cuenta. Ciertamente no queremos quedarnos de brazos cruzados sin exhortarte y animarte a hacerlo como Dios lo ha diseñado, para que en todas las cosas Dios sea glorificado. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Juan 8:24, porque lo es. Arrepiéntete de tus pecados, Lucas 13:3, porque Jesús dijo, si no te arrepientes, vas a perecer. Confiesa públicamente el nombre del Señor, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, públicamente, porque Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Debe finalmente ser sumergido en el agua. ¿Por qué? Porque en el bautismo hace semejanza de la muerte, sepultura y resurrección. Y cuando te levantas de allí, andas en vida nueva. Romanos 6:3-4. La nueva vida comienza después de esa muerte, sepultura y resurrección. La nueva vida comienza así, no hay otra manera. Aunque los grupos religiosos te digan que tú levantaste un día tu mano y hiciste la oración del pecador y ya eres salvo, no. Jesucristo dice que tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte, tienes que confesar antes de ese bautismo su nombre ante testigos. Amigos, si han hecho estas cosas, si no lo han hecho, les rogamos que lo hagan hoy. Es urgente. Dios te llama hoy y un castigo terrible espera a los que están dejando pasar el tiempo sin tomar la decisión. No esperes más, hoy es el día. No hay alguien tan bueno como Dios. No hay nadie que te ame más que Dios. No hay nadie que te quiera ver en el cielo más que Dios. No hay nadie que te haya recibido más veces que Dios. No hay nadie que esté animando más tu éxito y tu fidelidad aquí en la tierra que el Dios del cielo. Y si algún hermano aquí ha estado apartado de la fe, ha estado andando en desorden, ha estado dando mal ejemplo, por favor vuelva al infinito, todopoderoso, maravilloso, justo, amoroso Padre Celestial, amén, el Padre de los Espíritus, que te ama tanto, que te disciplina y te castiga y te humilla para que corrijas aquí y puedas ir al cielo. A Él sea toda la gloria y su bendición sobre la iglesia, hoy y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Mm-hmm.